Gracias por estar con nosotros en este programa Alto, Mire y Reflexione. El suicidio siempre ha sido una decisión final y fatal para aquellos que se encuentran sin salida, sin ninguna esperanza en esta vida. Y para este tema hemos invitado al señor Estuardo García Salas. Él es un empresario, asesor contable y financiero, para que nos cuente su testimonio. Estuardo, ¿podría contarnos cómo se desarrolló su niñez y su adolescencia? Pues, Carlos, gracias primero por la oportunidad de estar en su programa. Vamos a tratar un tema que es muy delicado a nivel mundial, no solo aquí en Guatemala, y es el suicidio. Carlos, lamentablemente la situación en mi hogar fue muy dura, fue muy triste. Habían conflictos muy serios entre mis padres. Y a los niños y adolescentes no hay cosa peor que les afecte en su vida que la inestabilidad emocional en la vida de sus padres. Estuardo, ¿cuál es el trasfondo para que jóvenes o adolescentes piensen en esa lamentable decisión? Pues como le contaba Carlos, el trasfondo prácticamente de una familia donde los niños y adolescentes se ven como empujados a tomar esa decisión es la inestabilidad familiar. Yo creo que ni los niños, ni los adolescentes, ni los hijos en sí no deberían de enterarse de los problemas emocionales que están pasando los padres. Lamentablemente, Carlos, yo tenía 3 años y oía los gritos de mi mamá y de mi papá, cómo se faltaban el respeto, cómo se insultaban de madrugada. Imagínese, Carlos, que mi hermano y yo, que dormíamos en el mismo cuarto, era tardísimo y escuchando los gritos, yo le decía a mi hermano, mira, mi papá le va a pegar a mi mamá, vamos. Y él me decía, no hombre, dormite, no le pega. Y él era pequeño. O sea, todas esas situaciones, yo me ponía la almohada en la cabeza, ¿verdad? Y taparme los oídos para no oír los gritos, pero no se podía. Entonces, toda esa situación va haciendo algo. En un niño, imagínate, sus padres es todo lo que él tiene, su seguridad, su tranquilidad, su alegría, y al ver desmoronarse a sus padres, eso causa una frustración terrible. El suicidio no es de la noche a la mañana, es un proceso. Son años de dolor, sufrimiento, incomprensión. Cuando llego a mi adolescencia, Carlos, empezó esa situación de quitarme la vida. No había solución al problema. Mi padre me decía, ya no vuelvo a hacerlo, ya no vuelvo a tratar así a su mamá, yo quiero a su mamá. Pero seguían los gritos y toda esa situación. Entonces uno llega a un momento en que se desespera, Carlos. Y pasó una situación bien difícil aquí. Un día, yo tenía 14 años y me enfrenté a mi padre. Eso fue horrible. Porque otra vez mi papá iba encima de mi mamá a pegarle. Pero yo tenía 14 años. Entonces me pongo en medio y le digo, papá, disculpe, usted ya no va a tocar a mi mamá. Ahí pasó algo terrible. Mi madre, todavía recuerdo que me dice, mijo, no vaya a tocar a su papá. Es su papá, cuando ella estaba siendo agredida por él toda la vida. Pero ella pensando el respeto de un hijo a un padre. Pero yo me le fui encima a mi papá y lo abracé. O sea, le hice un abrazo de oso, como decimos, y entonces no podía moverse. El hombre era fuerte, mi padre era fuerte. Carlos, él me maldijo con todas las maldiciones que pueda haber. Me insultó. Y fue horrible. Yo sentía que mi columna se reventaba, Carlos, porque ese hombre estaba totalmente ebrio, borracho. Yo sabía que si yo lo soltaba, ese hombre me mataba, aunque al día siguiente estuviera arrepentido y en la cárcel. Pero yo sabía, ahora lo agarré, ya no puedo soltarlo, pero yo sentía que me moría, no solo emocionalmente con sus palabras, sus maldiciones,
e insultos, sino el aspecto físico. Él viene y se desmaya, Carlos. Mi madre y yo lo llevamos a la cama. Yo pasé más de 3, 4 semanas muy malo. Físicamente me costaba caminar, un dolor de columna espantoso. Y mi padre al día siguiente se levantó y se fue a trabajar como que si no había pasado nada. Pero esas maldiciones y ese encuentro, ese haber forcejeado con mi padre, me devastó como adolescente. Y empecé a pensar en quitarme la vida. Estuardo, ¿cómo fue su experiencia en ese intento de suicidio? Carlos, fueron 3 intentos, los tengo bien claros. 2 fueron en el mismo lugar, donde yo vivía, ahí por la zona 2, en la calle Martí, estaba el campo Los Lecheros, ahora ya no existe, hay colonias y todo. En ese tiempo era un campo y había ganado, vacas, y ahí habían unos pozos enormes, donde todos los desagües de las colonias pasaban por ahí y terminaban en un barranco. Ahí se miraba cómo el agua caía, aguas negras y un gran remolino, pero había uno específicamente que no tenía muro, porque todos tenían una especie de pozo con ladrillo, pero había uno que no tenía ese muro y solo pasaba un tubo grande de metal que lo atravesaba. Carlos, yo me paraba en medio de ese tubo redondo, viendo el remolino de aguas negras, y yo sentía el impulso, solo un paso, y se acabaron mis problemas. Es la forma en que uno, la persona que está en esa situación dice, es la única respuesta, la solución a esa situación espantosa, solo un paso, un pequeño resbalón. Pero Carlos, yo no sé qué pasaba, pero cuando volví en sí, yo estaba en la orilla, como que yo hubiera regresado. Y yo decía, pues si estaba en medio, y ahora estoy aquí afuera, no, mejor, y me iba. Lo hice 2 veces, y las 2 veces fue lo mismo. La tercera vez fue más impactante y terrible, porque ahí sí escuché voces, Carlos, voces espantosas. Recuerdo que estaba solo en la casa, mis padres no estaban, mis hermanos no estaban, jugando en las vecindades y todo, y eran como 6:30 de la tarde porque estaba oscureciendo. Vengo yo y apago todas las luces de la casa y me quedo viendo una viga y unos lazos de colgar ropa, y las voces empezaron a venir. Amárrate esos lazos a tu cuello, cuélgala en esa viga, me indicaban qué viga era, párate en esa pila y das un paso y se acabaron tus problemas, hazlo, hazlo. Y yo, Carlos, me subí a la pila, empecé a desenrollar el lazo, y en ese instante llega mi padre y mi madre en el carro. ¿Cómo puede ser, Carlos, que mi madre al salir del carro, ella sabe que yo me quería quitar la vida? Porque ella empezó a gritar, mi hijo se quitó la vida, mi hijo se mató. Era un espíritu de muerte espantoso que mi madre, estando en la calle, lo presintió, lo sintió. Cuando yo oí sus gritos, Carlos, yo solté el lazo, me bajé de la pila y les fui a abrir el portón. Si ellos llegan 5 minutos más tarde, me hubieran encontrado colgando. Esto era increíble. Estuardo, usted oía voces que le animaban a quitarse la vida. Sí, así es, Carlos. Se oyen voces. Y no es solo mi experiencia. Yo he sabido de muchos casos de intentos de suicidio. Y yo estoy seguro que esas voces son de demonios. ¿Por qué cree usted que esas eran voces de demonios? Carlos, lamentablemente la gente no entiende que vivimos en una esfera espiritual. La gente no cree en espíritus. Todo es material, solo lo que se ve. Pero nosotros sabemos que sí estamos en un ambiente espiritual y hay influencia positiva, o sea, influencia del Espíritu de Dios, influencia de Dios, la voz de Dios,
que también he tenido la bendición de oírla. Estuardo, pero cuénteme, ¿cómo fue que usted fue rescatado de la muerte? Carlos, mire, realmente es la misericordia de Dios. Yo no entiendo por qué miles, no cientos, miles de personas alrededor del mundo se quitan la vida. ¿Por qué yo no pude hacerlo? ¿Por qué mis padres llegaron unos 5 minutos antes de hacerlo? Como yo estaba fuera del pozo de aguas negras cuando estaba en medio a punto de dar un paso. Realmente ahí, en ese momento yo no lo entendía. Ahora yo sé que yo fui rescatado por la misericordia de Dios. En ese momento, en ese tiempo de mi vida, yo no sabía que había un Dios vivo y verdadero, Carlos. Yo era un religioso y, o sea, creemos que hay un Dios, pero es efímero, una cosa inexistente, cultural, religión. No sabía que era verdaderamente un Dios vivo. Y así como habían voces de demonios, que sí hay una voz dulce y amorosa que te guarda y te ama y te libra. Por muy grande y desesperante que sea tu situación, Dios puede sacarte de allí, de la red o de la trampa en que has caído. Levanta tu mirada al cielo y quítala del suelo y pídele al Dios eterno y perdonador que rescate tu vida de la muerte. En el Salmo 34, 19 leemos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amigo, vence con el bien y el mal, y sabe que si tú cambias, otros cambiarán.